Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Es un agrado poder platicar con ustedes en esta ocasión desde Al Banquillo. Hoy haremos un programa bastante didáctico, bastante ilustrativo, histórico, fundamentado en el pensamiento morazánico. El pasado 15 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro destacó en su discurso de independencia el legado morazánico y se proponía como una misión de su gobierno, dijo en el discurso, restablecer la cátedra morazánica, el pensamiento morazánico en las escuelas. Vamos a hablar un poco sobre qué implica el pensamiento morazánico, la cátedra morazánica, qué es, y retomar un poco lo que allá por 1994 el expresidente Carlos Roberto Reina denominó en su momento la escuela morazánica, que era una escuela más fundamentada en retomar valores, calidad educativa, pensamiento cívico y por supuesto una educación enfocada en productividad. Mi invitado hoy entonces es alguien que conoce de la temática, que es un estudioso de la figura y del pensamiento de José Francisco Morazán Quesada y es el actual director del Museo Casa Morazán, el licenciado Carlos Turcios, a quien agradezco haya aceptado, licenciado Turcios, la invitación de poder dialogar hoy. Mucho gusto, licenciado, un placer saludarle y un saludo especial a todo el pueblo hondureño por permitirnos entrar en sus hogares y compartir parte de la historia nacional y centroamericana. Y de hecho la historia nacional, no se puede hablar de historia de Honduras sin hablar de Morazán, es decir, gran parte de la historia de nuestro país pasa por la vida, obra, legado y lucha de Francisco Morazán. En efecto, licenciado, fíjese que precisamente el gran tribuno hondureño, don Álvaro Contreras, Sí. dice verdad en su discurso de 1882, cuando develó la primera estatua del héroe, En El Salvador. suprimido en El Salvador, suprimido el genio de Morazán y habéis aniquilado la historia toda de Centroamérica. Eso, licenciado, nos remonta a la época cuando el héroe fue asesinado. En el año de 1842, después de la muerte de Morazán, sus enemigos, diseminados en todo Centroamérica, quisieron borrar de la historia de Centroamérica su figura, su obra y su pensamiento. El que manejaba los hilos de Centroamérica era el cónsul de Inglaterra, Federico Chaffil, y tenía un cuadro aquí en Centroamérica que era Rafael Carrera, uno de los enemigos de Morazán, uno de los artífices de su muerte junto a Francisco Ferrera, y se encargaron, según ellos, de borrar de la historia Morazán. Y es en el año de 1872 que llega la reforma liberal a Guatemala y llegan morazanistas como Miguel García Granados, Justo Rufino Barrios y dos hondureños, Ramón Rosa y Marco Aurelio Soto, y entre ellos el superministro de la Reforma Liberal, Martín Barrundia, el hijo de José Francisco Barrundia. Él se preocupó porque no había una historia legal en Centroamérica, entonces le dijo, buscó a Lorenzo Montúfar, el pensamiento más alto de aquella época de Centroamérica, y le dijo, fíjate Lorenzo que queremos escribir la historia de Centroamérica. Y dice Montúfar, pero para hablar de Centroamérica tenemos que hablar de Morazán. Sí. Pues hablemos de Morazán, nosotros somos morazanistas, dijo Martín Barrundia, y aparece ese hermoso compendio de la historia de Centroamérica de 8 tomos, donde el centro de eso es Morazán. Y usted mencionó esa magistral pieza oratoria de Álvaro Contreras sobre Morazán. Y me llama la atención, y de hecho yo lo publiqué, que un fragmento de ese discurso de Álvaro Contreras en El Salvador, develando el primer monumento Morazán, dice que su figura gigantesca no se puede medir por la talla de caudillos. Así es. Porque ha venido de lo ignorado con fuerza prodigiosa de un destino que deslumbra. Es a ese nivel la figura de Francisco Morazán. Ese discurso del notable tribuno hondureño Álvaro Contreras, nacido en Cedro, aquí en Honduras, que anduvo por toda Centroamérica luchando contra las dictaduras y al final encontró refugio en El Salvador. Entonces el pueblo salvadoreño, el presidente Saldívar, lo buscó a él como morazanista para que fuera el que homenajeara a Morazán, pero en el fondo Saldívar también quería que Contreras le tirara flores a él. Y Contreras, un hombre, una voz pura, no se prestó para ello. Y en ese discurso, licenciado,
que es una de las piezas memorables que tiene que formar parte de lo que es la cátedra morazánica. Y yo creo que también a nivel periodístico, todo periodista debe leer esa pieza. Fíjese que ese discurso es un recorrido, es una línea de tiempo de la vida de Morazán, desde sus orígenes hasta su caída. Llamémosle ahí su caída, pero que no fue caída porque con su muerte pues él sigue alumbrando los caminos de Centroamérica, ¿verdad? Y cierra Álvaro Contreras para concluir esta parte, cierra Álvaro Contreras ese discurso, retomando el llamado que Morazán hace a la juventud como nueva generación, que es la encargada de retomar esa lucha, y dice que, estoy parafraseando, dice Álvaro Contreras, que esa responsabilidad de la nueva generación será la encargada de darle paz a la palabra de Morazán, en su camino a la inmortalidad. su camino a la inmortalidad. Así es. Fíjese que hay muchos documentos de Morazán que han escrito los más grandes hombres de América Latina. La gente que exalta a Morazán es la gente de talento y claro, poco a poco se ha ido metiendo en el imaginario centroamericano y hondureño. A nosotros nos alegra que en Honduras comience a hacerle justicia el pueblo al héroe. La Casa de Morazán, licenciado, que tiene apenas unos 14 años de haberse creado, es un centro muy especial donde le rendimos homenaje a él, a los demás héroes, porque no solo debemos hablar de Morazán, sino de su generación. Él lo hizo con su generación y, por supuesto, su esposa, sus hijos y otros centroamericanos. Y hemos visto la reacción del pueblo de que ya comienza a hacerle honores a esa figura excelsa de Morazán. Cuando usted me habla de hacerle justicia a Morazán, interpreto, y así lo creo yo, no sé cómo lo visualiza usted, que hemos perdido mucho tiempo dejando de conocer, dejando de estudiar, dejando de magnificar nuestra historia. Sí, ese es uno de los grandes problemas. Fíjese que nosotros los hondureños en el pasado fuimos un gran país, pero prácticamente estamos desmemoriados. Honduras necesita, como decía la presidenta, primero fortalecer su identidad y luego crear la memoria histórica. Cuando nosotros fortalezcamos nuestra identidad a través de los valores y los principios, pero para eso hay que trabajar con los niños y los jóvenes ahorita para que a corto o mediano plazo tengamos buenos ciudadanos y de esta manera fortalecer la memoria histórica, porque un pueblo sin memoria, el mismo García Márquez dijo, no le queda otro camino que perderse en el tiempo. Sí, y yo escribí un artículo a propósito del mes de septiembre, escribí un artículo para tunota.com titulado Volver al pasado por la Honduras que nos robaron. Sí, sí. Porque a mí me sorprendió leer un escrito de José Cecilio del Valle, en donde Valle plantea y ubica al Estado de Honduras como el más próspero de la región, de la República Centroamericana, y decía, por su riqueza natural está destinado a ser entre los más poderosos de su región. Y ese documento, licenciado, que escribió Valle en 1822, que se llama Honduras, es un homenaje al sabio Valle, porque usted ha visto que muchos hondureños que tal vez no han entrado en el fondo de las cosas, denigren la persona de Valle y dicen que no quiso a Honduras. Ese hombre quiso a Honduras. En ese documento que usted leyó, que yo también lo he leído, habla, yo quiero expresarle a los hondureños, mis hermanos, los hijos de la tierra que me vio nacer, que valoremos a Honduras. Y comienza a dar una cátedra de cómo debemos de comportarnos los gobernantes y gobernados con Honduras. Y habla lo que usted destaca, de los ríos caudalosos, de los valles, de los tesoros de las montañas y sobre todo de su recurso humano. Bueno, decía Valle que las minas de Honduras abastecían las casas de las monedas de la República Federal. Entonces, licenciado, ese documento es uno de los tantos documentos que escribió el sabio José del Valle sobre Honduras y que lo exhiben como un hombre que quería Honduras. Él se casó con la bella Josefa Valero, la bella de los ojos profundos, que era de Comayagua. Fue diputado provincial por Tegucigalpa y por Comayagua. Tenía 5 haciendas en Choluteca. Tenía 25,000 cabezas de ganado. Habían muchas razones, no solo para amar la tierra donde nació, sino de fortalecerla. Tenía una relación permanente con su primo Dionisio Herrera,
Justo y Próspero Herrera, sus otros primos, que también eran figuras muy importantes en la historia de la Sí. política centroamericana. Y él cierra diciendo que, dice, deseo que Honduras, el país en el que tuve el honor de nacer, el privilegio de nacer, sea el Estado primero, decía, por su riqueza natural y por la ilustración de sus hijos. Así es. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento perdimos esa nación que Valle visualizó, que Valle conoció y que hoy no tenemos? Y mire, licenciado, Honduras le ha dado a Centroamérica lo mejor. Imagínense que Honduras ha sido el país líder de Centroamérica en el pasado. Fue el país que le aportó lo mejor a Centroamérica. Aunque sea trillado, yo lo voy a repetir ahorita porque vale la pena repetir lo positivo. Imaginen que Centroamérica fue una república federal entre 1824 y 1839. Fueron 16 años de gloria y los 4 presidentes legítimamente electos que tuvo Centroamérica fueron hondureños. El primer presidente electo de Centroamérica fue José del Valle, hondureño, que los guatemaltecos lo miraban de reojo con desconfianza, este hondureño metido, decía. Y después de Valle es Morazán, que es presidente de Centroamérica. Después de Morazán vuelve a ser Valle y por último Morazán. Los hombres más importantes de la historia de Centroamérica han sido José del Valle y Francisco Morazán. Hay otros 2, como Rubén Darío, que estoy seguro que los que nos ven y nos escuchan van a coincidir con nosotros, el príncipe de la literatura latinoamericana, hispanoamericana. Pero que su gemelo era hondureño. Exactamente. ¿Dónde? Su gemelo era hondureño, Juan Ramón Molina. Sí. Su gemelo, Juan Ramón Molina, y el otro, Froilán Turcio. Froilán Turcio, sí. Y también licenciado el otro, Miguel Ángel Asturias. El gran poeta guatemalteco, morazanista también, que amaba profundamente a Honduras también. Y que hablaba muy bien de ilustres hondureños como Juan Ramón Molina. De hecho, Miguel Ángel Asturias es quien hace esa locución de Molina como el poeta gemelo de Valle. Fíjense que era tan noble Miguel Ángel Asturias que se inclinaba ante la grandeza también de Honduras y reconocía el mérito de muchos hondureños. Eso es bueno, porque eso es parte de la madurez, aproximarse a la humildad. Solo podemos aproximarnos a ella. El único ser humilde es el Ser Supremo, ¿verdad? Voy a ir a la pausa, seguimos dialogando con el licenciado Carlos Turcio, director de la Casa Morazán. Vamos a hablar al volver de la pausa en qué momento perdimos esa nación que teníamos y cómo hacerle justicia al pensamiento de estos hombres que nos dejaron una patria grande. Volvemos. Yo pienso, ¿verdad?, que ahora es inmensamente hermoso escuchar a nuestra señora presidenta hablar de reactivar la cátedra morazánica y también habló de ella de incorporar la Casa de Morazán a la restauración y al fortalecimiento. Bienvenidos a las dueñas del balón. Las dueñas del balón, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana por TSI. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogando con el licenciado Carlos Turcio, director de la Casa Morazán. Hemos estado hablando del legado de nuestros pioneros, el hacerle justicia a nuestros pioneros. Y por supuesto, aprovechando la época, porque ya también viene el mes del prócer José Francisco Morazán y la alocución que hace la presidenta Xiomara Castro en su discurso de independencia, conocer un poco sobre el pensamiento morazánico. Recuerdo yo que allá por 1994, el expresidente Carlos Roberto Reina llega dentro de su modelo educativo y dice, queremos una escuela morazánica. Queremos retomar el pensamiento de Morazán en la academia, en las escuelas, en los colegios, un modelo educativo que esté fundamentado en calidad, sí,
pero ese pensamiento morazánico enfocado en valores, en civismo. ¿Qué pasó con esa escuela morazánica? Pues fíjense que el doctor Carlos Roberto Reina, un probado morazanista, que incluso, ¿verdad?, algunos sectores hasta se burlaban del morazanismo del doctor Reina, ese hombre exaltaba la figura de Morazán y yo aprendí mucho del doctor Reina. Y recuerdo que sí impulsó la famosa escuela morazánica. Incluso se estableció, lo único que nunca se aplicó. Después de que él dejó la presidencia, eso llegó otra persona y eso como que lo metió en la gaveta y no le dio importancia a eso. Yo pienso, ¿verdad?, que ahora es inmensamente hermoso escuchar a nuestra señora presidenta hablar de reactivar la cátedra morazánica y también habló de ella de incorporar la Casa de Morazán a la restauración y al fortalecimiento. Entonces eso nos alegra, licenciado, y esperamos, ¿verdad?, que se le dé el debido seguimiento. Ella encomendó al señor ministro Esponda, a la doctora Ana Gabriela Vela, la ministra de Cultura, el ministro Esponda de Educación, la ministra Ana Gabriela Vela de las Culturas, las Artes y Patrimonios y al de Planificación. Y estoy seguro, ¿verdad?, que ahí se va a incorporar también la abogada Rizzi Moncada como la garante de las finanzas del país. Y en su oportunidad esperamos que se den las aproximaciones para darle forma a lo que la señora presidenta ha planteado. ¿Pero qué implica llevar ese pensamiento morazánico a las escuelas? ¿Dónde debe estar el fundamento? Fíjese que no se trata solo de llevar el pensamiento morazánico, sino que se trata de un cambio total en la currícula educativa. Mire, por ejemplo, licenciada, fortalecer la identidad y le repetimos, aunque parezca tirado, la memoria histórica, pero con eso, con civismo, con valores, con principios. Imagínense que nuestra juventud, licenciado, en este momento histórico, está secuestrada por la piratería moderna. Esa piratería moderna tiene una arma muy poderosa que es el consumismo. Y el consumismo nos tiene se ha vuelto un disolvente en la mente de nuestros jóvenes. No es culpa de ellos, aclaro, es culpa de nosotros los viejos que estamos fallando. Nosotros somos el espejo de la juventud, pero si nosotros andamos mal, ellos ¿cómo van a andar? Entonces, es importante, licenciado, también entender que tenemos que volver a la primera escuela, que es la casa. Los padres tienen que entender, ¿verdad?, que la escuela no nos tiene que hacer ningún favor. Los que formamos a nuestros hijos somos los padres. La escuela educa o ilustra en conocimientos, pero la formación de los valores y los principios es en la casa. Pero los padres pensamos, ¿verdad?, que ese es problema de los maestros y no es así. La formación y los valores vienen en la casa. Tenemos que volver a la casa. La primera escuela es la casa y la primera iglesia es la casa también. Entonces, ¿qué pasa? Mire, el 15 de septiembre vimos nosotros que los jóvenes eran entrevistados por alguien y les preguntaban, ¿anda aquí porque le gusta, porque quiere usted o por puntos? O por puntos, sí. Andamos por puntos, dice. Como que, y si no hay puntos, no hay nada. Óigame, Lisa, ¿cómo es posible que es como que usted y yo vayamos a la iglesia no por amor a Dios, sino por miedo a no irnos al infierno? No, eso no es así. Si vamos a hacer algo hay que hacerlo con el corazón, pero para eso hay que trabajar en la juventud y en los niños. Y hay que conocer en realidad, porque creo que ahí es donde está el génesis del asunto. Usted hablaba de que no solo se trata de pensamiento, sino volver a esa raíz. Perdimos, por ejemplo, a nivel educativo, no sé, yo creo más de 20 años, perdimos ese sentido mucho más, ese sentido de civismo dentro del aula. Licenciado, mire, vuelvo a lo mismo. El mismo muchacho, entre broma y en serio, le preguntaba a los estudiantes, ¿cuáles son los nombres de los mares que bañan a Honduras? No sabían. ¿Quién redactó el acta de independencia? No sabían. ¿Quién es el que aparece en este y este billete? No sabían. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde murió Morazán? ¿Dónde nació? Preguntas de caja, como que son de caja en estudios. Y no sabían. Entonces, quedó, con todo respeto, también quedó mal evidenciado el magisterio. Yo le pido a nuestros maestros que por favor le hagamos un poquito de trampas al sistema educativo. Si el sistema educativo no nos permite hablar de civismo, de moral, de cívica y de valores, hagámoslo nosotros. Cuando yo estaba en la escuela, ahí en mi Olancho,
los maestros me hablaban de eso. Todos los viernes y sábados hacíamos actos cívicos y ahí aprendimos a conocer a Lempira, a Morazán, a Cabañas. Y eso, conociéndolos a ellos, amamos a la patria. Y eso se perdió. Se perdió. Imagínense que la tecnología no la hemos aprovechado. Los jóvenes son buenísimos para esa cuestión de todo eso, pero lo más elemental, la historia de la patria no la conocemos. Si no conocemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos. Y si no sabemos dónde estamos, nos perdemos en el camino. No sabemos hacia dónde Sin historia vamos. no hay conocimiento. Así es. Entonces, licenciado, mire, de eso se va a encargar lo que dice la presidenta, de revisar la currícula educativa, de meter la cátedra de Morazán. No solamente vamos a hablar de Morazán, sino de Cabañas, de Valle, de nuestros héroes, de la historia de Honduras, de lo que es dignidad, patriotismo, honestidad, esos valores que deben de venir ligados al ser humano Y yo creo los que hemos perdido. por ahí debe entrar ese modelo, o sea, una educación en ciudadanía. Así O sea, es. una educación en ciudadanía, una educación en democracia. El joven de hoy debe de saber qué implica ser un ciudadano, no simplemente un ciudadano con derechos, sino también un ciudadano con deberes. ¿Qué implica ser ciudadano? ¿Qué implica ejercer ciudadanía? ¿Qué implica participar cívicamente? Y sobre todo, licenciado, ejercer la política de la honestidad, que es la mejor política. Pero para hablar de honestidad tenemos que ser honestos. Y ser honesto es no solo no robar, hay que ser honesto en todo. Pero imagínese una cosa, que la crisis de valores es terrible. Nos hablan, ¿verdad?, de que usted sabe que han estigmatizado a Honduras, que somos un país de corruptos, que somos un país chico, que somos un país de haraganes y un país pequeño. Mire, los corruptos son pocos, pero el corazón de los malos late más fuerte que el de los buenos. Y los buenos cobardemente nos quedamos agazapados y esa inmensidad cómplice nos vuelve indiferentes y eso es peligroso. El otro asunto, somos un país pequeño, no es cierto. Somos un país medianamente grande. Levi Marrero habló de una clasificación de países. De 1 a 3.000 kilómetros son países minúsculos. De 1 a 90.000 son países pequeños. Pero ojo, ¿quién va a decir que Dinamarca, que Israel, que Portugal son países pequeños? O Holanda. Solo nosotros nos estiman que somos un país pequeño. Un país de 1, decía Levi Marrero, un país de 1 a 200.000 kilómetros es un país mediano. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros, sí. Pero recientemente, yo incluso hasta algunos medios de comunicación dicen, somos un país chico. No somos un país chico. Somos un país medianamente grande, que vamos en evolución. Dice el mismo Levi Marrero que un país de 1 a 2 millones es un país grande y de 2 millones en adelante es gigante. Pero ojo, no somos un país pequeño, somos un país medianamente creciendo. Y otra cosa, sí es cierto, somos un país de violencia, pero la violencia, ustedes saben que se puede erradicar, se puede razonar. Es cierto, cada media hora muere una mujer. Hay que quitar eso, hay que vencer eso. Y no somos un país de haraganes. A las 3 de la mañana, en tierra adentro, en cualquier lugar, va a haber hondureños trabajando. Lo que no tenemos son oportunidades. Hay que vencer todo eso con la energía y la pasión y compasión que Dios nos ha dado. Y ahí es donde tenemos que involucrarnos todos, medios de comunicación, académicos, autoridades. Y vamos a hablar un poco, al volver de la pausa, en qué momento de la historia se dio ese punto de quiebre. Porque es importante conocer en qué momento se dio ese punto de quiebre y lo que ha venido aconteciendo que nos tiene en dificultad, con la obligación de recuperar el país que en algún momento de la historia tuvimos. Estamos de regreso en breve aquí en Al Banquillo. Un aventurero canadiense llamado William Crane hace eco de esa leyenda inventada en Guatemala y en un libro que escribe él en 1945 llamado Democracias y Tiranías en América Central y el Caribe, dice descaradamente que los hondureños le rinden homenaje a una estatua que no es de Morazán sino de otro, el mariscal Ney. Como no les gustó, fueron al mercado de las pulgas de París y trajeron una parecida. Ese es un invento. Esa es la mentira más terrible que se han inventado porque el viaje nunca se hizo. La información que necesitas al alcance de tu mano. Con el equipo de la tarde estamos cerca de ti para llevarte las noticias nacionales e internacionales.
porque una sociedad informada toma mejores decisiones y con ellas se forma un mejor país. La tarde, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, por TSI y HRN. Estamos de regreso en Al Banquillo, con nosotros el director de la Casa Morazán, el licenciado Carlos Turcios. Este año se están cumpliendo 180 años también de la muerte, del asesinato de Francisco Morazán. ¿Qué pasa en el país después de la muerte de Morazán? Pues fíjate, licenciado, que tras la muerte de Morazán prácticamente hubo 30 años de oscuridad en Centroamérica. Los enemigos de él quisieron borrar del mapa, como dicen, a Morazán, su ideario, su historia, su pensamiento. Recuerde que la muerte de Morazán fue provocada por las intrigas del cónsul de Inglaterra, Federico Chatfield. Inglaterra era la potencia del momento y él conspiró contra Morazán junto a Francisco Ferrera de Honduras, Rafael Carrera de Guatemala y consecuentemente la poderosa familia Isinena de Guatemala. Pero en esos 30 años hubo unos 5 milagros en Centroamérica. Mire, después de Ferrera en Honduras, que era el jefe, el presidente, llega Juan Lindo. Sí, Juan Lindo es llegó, uno de los presidentes que más se recuerda por su legado en educación también. Por su legado en educación. Recuerde que Juan Lindo primero fue presidente de El Salvador y allá fundó la Universidad de El Salvador. Sí. Y llega después a Honduras y oiga bien, mire qué milagro más hermoso. Con el padre Reyes funda la Universidad Nacional Autónoma. 1847. Luz en Aspicio, se hizo la luz. Sí. Luego hay otro milagro bien hermoso, licenciado. Nace Marco Aurelio Soto en 1846. Y 2 años después, en 1848, nace Ramón Rosa. Y 3 años después, Juan Lindo hace una apertura democrática en Honduras y llega a la presidencia Cabañas. Oiga bien, se le hizo justicia a Cabañas. Y Cabañas comienza a retomar el ideal de Morazán. Recuerde que Morazán era prohibido mencionarlo, pero Cabañas, ese leal soldado de Morazán, retoma el ideario de Morazán y convoca a un congreso centroamericano de morazanistas acá en Tegucigalpa y llega lo más nutrido de Centroamérica. Llega Justo Ruf, llega Gerardo Barrios y Isidro Menéndez de El Salvador, don Pedro Molina y Barrundia de Guatemala, Buenaventura Selvi y Máximo Jerez de Nicaragua, y por Honduras, increíblemente, los oradores eran Cabañas y el Padre Reyes. El Padre Reyes se reconcilia con la historia y se vuelve morazanista, aunque algunos no lo quieran aceptar. Pero después vienen los días difíciles. Le dan un golpe de estado a Cabañas y aparece en el horizonte de Centroamérica la figura proterva del famoso William Walker, que quería llevarse a Centroamérica para los estados esclavistas del sur de Estados Unidos. Ese es un gran milagro el caso de Centroamérica, porque los pueblos de Centroamérica se unen en Cruzada Santa para expulsar al invasor que quería apoderarse de Centroamérica. Primera vez en la historia que los centroamericanos nos unimos para expulsar a un invasor como William Walker, y al final usted sabe que fue fusilado en 1860 por Guardiola. Luego vienen los famosos días difíciles de Honduras, también con Medinón. Ese bárbaro asesinó a 3.000 olanchanos, ahorcó a 1.200. Los olanchanos no estamos felices con Medinón, pero al fin llega la luz, llega la reforma liberal a Guatemala y ahí hay 2 hondureños, Soto y Rosa, que la traen a Honduras. Y con la reforma liberal iniciado comienza a hacérsele el honor a Morazán. Así como la actual presidenta, doña Xiomara Castro, le está haciendo justicia a Morazán, también Soto y Rosa iniciaron ese proceso de reivindicación de las ideas morazanistas en 1876. Bueno, y de hecho que parte de esa revolución de Rosa y de Marco Aurelio Soto se concentra también en la recopilación de la documentación histórica. Así es. ¿Verdad? Porque encargan a don Antonio R. Vallejo la recopilación de esa documentación, el cuidado de esa memoria histórica que hoy necesitamos recuperar, retomar también. Llega la academia a Honduras. Imagínense que Soto y Rosa se rodeó de talentos, de Adolfo Zúñiga, el gran amigo de José Martí.
los cubanos que vinieron a Honduras. Fue un pacto, un trato que tuvo Adolfo Zúñiga con José Martí en Guatemala. Y llega, mire, José Martí estuvo en Honduras de paso. Vino Maceo, José Joaquín Palma, el hombre que escribió el himno de Guatemala y que le cantó a Tegucigalpa bella, indolente y garrida. Tegucigalpa se asoma como un nido de palomas en una rama florida. Ese era Joaquín Palma, el secretario privado de Marco Aurelio Soto. Se rodeó de gente como Carlos Alberto Clés, lo que usted dijo, Ramón R. Vallejo, Alvarado Manzano, Jerónimo Zelaya, entre otros. Y la academia, el talento, comienza a desfilar en Honduras. Después de una noche oscura de 13 años propiciados por Medinón, llega la luz a Honduras, encabezada por Soto y Rosa, que inauguraron su gobierno un 27 de agosto de 1876 y que cada evento importante lo hacían cada 27 de agosto. La Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional, todas las cosas, el ferrocarril, el correo, los códigos eran en fechas memorables. Eso, licenciado, es un gran chispazo de luz que tuvo el gobierno en el siglo XIX, Honduras en el siglo XIX. Esta recuperación histórica que pretendió y que logró Marco Aurelio Soto junto a Ramón Rosa y otros intelectuales, tuvo también su oposición. Sí. De hecho, Marco Aurelio Soto designa a Ramón Rosa para hacerle un honor, o hacerle honor a Francisco Morazán con la construcción de la fabricación de la estatua. Que hay una leyenda negra ahí, ¿verdad? Hay una leyenda negra que al final los enemigos de Morazán pretendieron decir que es el mariscal Ney de Francia. Sin embargo, yo leí un libro de don Rafael Leiva Vivas sobre la estatua de Morazán y dice que es imposible que esa no sea la figura de Morazán. Y lo dice un académico como el doctor Leiva Vivas, que fue embajador de Honduras en diferentes países, incluyendo Francia. Fíjese que esa leyenda negra de Morazán fue también iniciada en Guatemala y se inventaron eso, que no era Morazán, sino que Mariscal Ney, y un aventurero canadiense llamado William Crane hace eco de esa leyenda inventada en Guatemala, y en un libro que escribe él en 1945 llamado Democracias y Tiranías en América Central y el Caribe, dice descaradamente que los hondureños le rinden homenaje a una estatua que no es de Morazán, sino de otro, el Mariscal Ney, porque unos hondureños que fueron comisionados en el camino se chuparon el piso. Así decían, que en el camino se gastaron el dinero. Y que al final, como no les gustó, fueron al mercado de las pulgas de París y trajeron una parecida. Ese es un invento. Esa es la mentira más terrible que se han inventado, porque el viaje nunca se hizo. La estatua, bueno, pero esa mentira de William Crane la repite el notable escritor Galeano. Sí. Me sorprende eso, que un hombre tan laureado como Eduardo Galeano dijera eso. Lo escribe en su libro Las Venas Abiertas de América, la página 432, repite lo mismo de Crane. Y luego García Márquez también parafrasea lo de Galeano cuando recibiendo el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo en 1982. Miente también. Eso, todo lo que dijeron Crane, Galeano y Márquez es mentira. La estatua, licenciado, pertenece al general Morazán. Está aprobado. El decreto de creación original lo tenemos en la casa de Morazán. Lo mismo la contrata, los documentos que fue elaborada por los hermanos, bueno, se contrataron a los hermanos Lorenzo y Francisco Durini. Y ellos dos subcontrataron al famoso, ¿cómo le llamamos eso? Escultor Leopoldo Maurice de Francia. Y Leopoldo Maurice, reconocido porque hizo la famosa estatua de la República en Francia, la elaboró en el taller de los hermanos Tibol. Todo eso está documentado. Incluso tenemos los periódicos que se publicaron en París la fecha que se terminó. Y la estatua tiene el escudo de armas de Morazán. Todo. Tiene el escudo de armas de Morazán. Y oiga bien, y la estatua le costó al Estado de Honduras 27,000 pesos plata, que era un dineral en aquel tiempo, era un peso, el pezón le decían, que era grandote como las tortillas de Santa Rosa con pan de gruesas. Y los que han probado las tortillas van a entender lo que yo les estoy diciendo. Y ese valor más o menos ahora anda en unos $2 millones. En eso está
más o menos valorada la estatua del héroe ahora, en unos 50, 55 millones de lempiras. Sí. Pero termino, licenciado, con eso, para que quede claro. La estatua es del general Morazán, fue puesta allí, colocada en ese lugar, hace 140 años. 140, un 30 de noviembre de 1883. Sí, llegó un año después de que se firmó el contrato. Un año después, de París a Nueva York, se cruzó todo el país norteamericano, llegó a Acapulco, y de Acapulco a Mapala, de Mapala a San Lorenzo, y de San Lorenzo en 8 carretas llegó a Tegucigalpa, y fue inaugurada en el gobierno ya de Luis Bográn, sí. Y el discurso fue de Jerónimo, del gran Jerónimo Zelaya. Ahí está ese testimonio del pueblo hondureño en homenaje a la memoria del más exponente de los hijos de Centroamérica, como es el general Francisco Morazán. Y me interesaba dejar clara esa porque algunos la repiten solo porque la escucharon. Mire, licenciado, es que cualquier vaguito de afuera sí. nos viene a respetar y dice cualquier cosa de Honduras sí. y nosotros nos quedamos con el pico callado como que si fuera cierto. Ya es tiempo que los hondureños nos demos a respetar y que vayamos poniendo en cintura a esos cualquiera irresponsables que nos vienen a ofender. Sinceramente, licenciado. Vamos a la pausa y regresamos para hablar en el último bloque del impacto que puede tener en el corto o en el mediano plazo la cátedra morazánica. Regresamos aquí en El Banquillo. Yo pienso, ¿verdad?, como dijo Álvaro Contreras, suprimido el genio de Morazán y habéis aniquilado la historia toda de Centroamérica. Decía Lorenzo Montújar y el mismo Álvaro Contreras que la historia de Centroamérica sin Morazán no tiene sentido. En 30 minutos el rumbo del país cambia en un abrir y cerrar de ojos. En 30 minutos la agenda legislativa impacta el desarrollo de un país y usted la conoce aquí. En 30 minutos, Día Político le presenta los mejores debates, las mejores frases, opiniones que generan un cambio. Día Político, de lunes a viernes, de 6 a 6:30 de la tarde, por TSI. Estamos de regreso en Al Banquillo, dialogando con el licenciado Carlos Turcio, director de la Casa Morazán. Elementos históricos, estamos recordando, estamos valorando, estamos prácticamente trayendo a este momento historias trascendentes, hechos trascendentes que han marcado nuestra vida como país y que sin duda marcan nuestra nacionalidad, nuestra historia como hondureños. ¿Qué pasó? ¿Por qué después el país parece que ya después de Luis Bográn entra en esa inestabilidad política? En esa inestabilidad política aparece bien marcada la irregularidad, la ilegalidad, el conflicto político, el caudillismo, esa época oscura de la política de la que no hemos podido superar. Mi licenciado, después de la reforma liberal, han pasado ya prácticamente como unos más de 100 años. Más de 100 años. Y dice Medardo Mejía que hemos estado peleándonos en guerras intestinas fratricidas por querer servir unos mejor que otros al amo extranjero. Como tríos y troyanos, sí, dice. Es penoso eso, pero usted va a ver, mira que se cuentan unas 120 guerras civiles entre 1880 y digamos 1930. Estamos hablando de unos 50 años. Pero lo triste es que el país fue devastado. Hubo chispazos, como en 1894 cuando llega Policarpo Bonilla, en 1894, y hace otro intento de reunificación de Centroamérica. Pero después surgen los famosos caudillos, Manuel Bonilla, Terencio Sierra, Juan Ángel Arias, otra vez Manuel Bonilla, y así.
Y luego recordemos que en los 30, la famosa dictadura, que la gente habla de 16 años de Carías, no, fueron 25 años, porque fue entre 1832 y 1932 a 1956. Lo único que después de Carías es Gálvez, que es cuadro de él, y después Julio Lozano Díaz. Entonces es lo mismo, una dictadura de 25 años. Y después viene la nueva apertura democrática, otra vez otro golpe de Estado, y volvemos a los 80, y usted ha visto, ya conocemos lo que ha pasado. Ha sido difícil levantar al país. Es necesario que los hondureños pensemos con energía, con pasión y comprensión en que Honduras está sobre todas las cosas, y hay que levantarlo de eso. Pero para eso usted necesita una transformación total. ¿Sí? Dicen algunos, transformación incluso generacional. Y volver, licenciado, a nuestros orígenes. Por ejemplo, retomar el ideal. Por eso volvemos al primer país de Centroamérica que fue Honduras. No solo Morazán y Valle le dieron lustre a Honduras. Recuerde que Cabañas fue presidente de Honduras y de El Salvador. Herrera, presidente de Honduras, de El Salvador 2 veces y de Nicaragua 2 veces. Juan Lindo, Honduras, El Salvador. Diego Vigil, presidente de Honduras y El Salvador. Le dimos lo mejor a Centroamérica, que es nuestro recurso humano. Pero ¿qué pasó? Aquellos hombres eran trascendentales. Eran hombres que amaban a su patria. Herrera era un hombre muy rico que toda su energía y su dinero lo perdió en amor a Honduras. Pero ahora nuestros gobernantes en el pasado han pensado primero en ellos, luego en ellos y por último en ellos. Hay que pensar en Honduras primero, después en Honduras y por último siempre en Honduras. De eso se trata, licenciado, y estamos a tiempo. ¿Cómo logramos no caer o no seguir cayendo en ese permanente hago, llega otro, deshace, hace, llega otro, deshace, y estamos patinando en políticas, en modelos de cada 4 años o de cada cierto tiempo que no nos permiten ese crecimiento, ese desarrollo? Es un compromiso de todos. Fíjese que la academia tiene que jugar un papel muy importante. La academia tiene que, para comenzar, tenemos que revisar, como dicen, la currícula educativa y fortalecerla en valores. La casa, el hogar, tiene que convertirse en la primera escuela. Los padres tenemos que dejar a un lado otras obligaciones y hablar con nuestros hijos. Si nosotros los padres no hablamos con nuestros hijos, entonces van a venir los chicos malos y ellos van a hablar con nuestros hijos y no van a hablar cosas bonitas. Y también, ¿verdad? La iglesia tiene que jugar un papel muy importante también, la empresa privada, todos los sectores, la juventud. La juventud está bien que se divierta, pero a los jóvenes tienen que pensar en el ideal de Morazán. Morazán, su último sueño fue la juventud. Declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Pero excito a la juventud, exhorto, demando, le pido a la juventud, que es la llamada a dar vida a este país, que dejo con mucho pesar a que imiten mi ejemplo de morir con firmeza, con dignidad y con valor, antes de dejar abandonado este país en el desorden en que actualmente hoy se encuentra. Por favor, la juventud sigue en deuda con la patria. No esperen que otros nos digan lo que tenemos que hacer, jóvenes. Hay que reaccionar. Ojo, lavémonos la cara, reaccionémonos y diviértanse, pero lean mucho. Hay que leer bastante. Hay que dedicarnos a conocer la historia de la patria, porque conociendo la historia vamos a querer un poco más a Honduras. ¿Por qué no se enseña el testamento de Morazán en las escuelas ahora? Mire, licenciado, la escuela, hay que revisar el currículo, imagínense, no enseñar el documento más hermoso de Centroamérica, el testamento de Morazán. Que la juventud... Escrito en apenas 3 horas, ¿verdad? En menos de 3 horas. Él imagina, licenciado, que él, el 15 de septiembre de 1842, 21 años después de la independencia, lo están matando. A las 3 de la tarde le dicen, general, usted va a ser fusilado a las 6 de la tarde. Muy bien, tráigame papel y lápiz. Él no anduvo llorando, no le anduvo suplicando a los malos, porque a los malvados no hay que suplicarles, porque el corazón de los malos se vuelve cada día más duro. Él estaba listo para la vida, para el amor y para la muerte, y dijo, tráiganme papel y lápiz.
y le dicta su testamento a su hijo. El cipote comienza a llorar Claro, porque sí. tenía 14 años. Hijo, ¿qué le pasa? No llores, sea valiente. Firme. Morir hoy es como morir mañana, le dice. Por eso es que está escrito en 2 letras el En 2 testamento de letras. Morazán. Y entonces le quita el papel y el lápiz y lo termina él. Pero mire, en 3 horas ese hombre que estaba en el momento cumbre de su vida, cómo hilvanó sus ideas y cómo sacó esa pieza hermosa, que es una prosa memorable, es un poema. Y después, licenciado, vámonos, dice. Y murió con dignidad y con honor. Se dio lujo hasta de abrazar a su amigo, de peinarlo y le dijo, la posteridad nos hará justicia. Esa posteridad que la presidenta comienza a iniciarla diciendo que va a fortalecer la cátedra Morazán y que la Casa Morazán es la que hemos esperado siempre. Esa cátedra morazánica está a nivel superior, porque en la Universidad Pedagógica Ojo, es está. importante destacar eso. Mire, la Universidad Pedagógica que lleva el nombre de Morazán, ¿sabe por qué? Porque Morazán, un famoso pensador hondureño, entre comillas, dijo que por qué la pedagógica se llamaba Francisco Morazán, que le hubieran puesto José Silva del Valle porque Morazán no había hecho nada por la educación. Pobrecito. ¿Sabe qué hizo Morazán? Fundó la primera escuela en Tegucigalpa. La primera escuela está en el barrio La Ronda, donde inició la Escuela Superior Francisco Morazán. Por eso la Universidad Pedagógica se llama así. Y la pedagógica sí redime la cátedra morazánica desde hace mucho tiempo. Lo único que no le hemos pedido al rector que la inicie desde los orígenes. Que no la deje como proyecto de graduación. Sí, para que esa sea desde el graduación. principio y que sea gratuita también, es la verdad. Que no sea una carga para los estudiantes, sino un privilegio. Porque con soldados forzados no se gana una guerra. Y a propósito de lo que usted decía, bueno, Morazán, y le agradezco que me haya facilitado también mucha información documental. El pensamiento de Morazán está enfocado mucho en economía, mucho en educación, Y en valores. en valores y en derecho, en respeto a la ley. Así es. Fíjese que si queremos conocer a Morazán bien, hay que leerlo. Y están 5 documentos oro de él. Su manifiesto de David, que como dice el poeta Livio Ramírez, es un manifiesto al pueblo centroamericano. Sus memorias, que se llaman más bien Apuntes de la Revolución de 1829. Es una línea de tiempo entre 1825 y 1830. Está esa réplica al Padre Reyes, que es una carta memorable que él le manda al Padre Reyes en 1832, de 12 páginas, donde está el Morazán educador, visionario, estadista e historiador. Y está sus discursos, sus proclamas, sus cartas personales, Sí. que usted las tiene, Sí, sus sí. cartas oficiales. Y ojo, ese discurso, cuando él toma posesión como presidente de Centroamérica el 16 de septiembre de 1830, donde habla de educación, de salud, de relaciones exteriores, de su relación con la iglesia, de su relación con los pueblos del mundo y sobre todo ese Morazán visionario con el canal interoceánico y el proceso de la independencia y liberación de Centroamérica. Y en donde hace llamados también a quienes ejercen la función pública. Así es. Dice que un servidor Sí. público que aprovecha su puesto para torcer la ley todavía está a tiempo de enmendarlo. de Pero si el enmendar. espíritu de Sila vive en él, Ajá. nos fregamos. Y Así de empieza y entender. entra la venganza y entra el irrespeto. Ahí prácticamente se convierte, dice, en aquel que trae desgracia a su país. Fíjese que cuando él habla del funcionario público y habla del espíritu de Sila, ¿qué nos está haciendo? Nos está llamando a que leamos las vidas paralelas de Plutarco, que usted sabe que las vidas paralelas de Plutarco son todas las biografías de los hombres trascendentes de aquella época. Silas es un personaje biografiado por el gran Plutarco, ¿verdad? Entre otros, Alejandro Magno, Cleopatra, Julio César, todos esos grandes hombres. Sí, y Morazán era un hombre ilustrado. Era un Es hombre decir, ilustrado. tuvo A pesar de que leía fue un bastante, autodidacta, a sí. pesar de que en su mayoría era un autodidacta, Así es. pero leía, era amante de la cultura francesa, sabía mucho de latín, leía bastante y escribía, que era lo importante. Sabía mucho de latín, escribió mucho, era un hombre que sabía escuchar. Le encantaba hablar con la gente de talento, admiraba el talento, porque uno cuando habla con gente talentosa aprende todos los días. Licenciado, entonces estamos ante un hombre, ¿verdad?, que trascendió a la historia, que nos llenó de orgullo a los hondureños y que debemos de leerlo, estudiarlo para conocerlo más y sentirnos orgullosos cada día ser más hondureños. Si perdemos a Morazán, Yo pienso, ¿verdad?, como dijo
Álvaro Contreras, suprimido el genio de Morazán y habéis aniquilado la historia toda de Centroamérica. Decía Lorenzo Montúfar y el mismo Álvaro Contreras que la historia de Centroamérica sin Morazán no tiene sentido. Ojo, licenciado, mire, hay que seguir, pero no solo es él, también hay otro, Herrera, correcto, sí. el fundador de la democracia en Honduras. Cabañas, con su honestidad probada, nos da ejemplo. La barba de Cabañas todos los días puya a aquellos picaritos que se quieren quedar con los dineros del pueblo. La bravura del Empire, el primer defensor de la soberanía nacional. El padre Reyes, que ejerció un sacerdocio honesto y limpio de favorecer a los pobres. Hay documentos probados de que el padre Reyes pasaba en todas las aldeas alrededor de Francisco Morazán, de acá de Tegucigalpa. Era un buen sacerdote. Y no digamos, ¿verdad?, el sabio José del Valle, que nos iluminó con su talento. Tuvo encuentros con Bolívar. Hay cartas entre él y Bolívar. Tenían la misma conexión. Bolívar le mandó a su secretario Bernardo Monteagudo para que le facilitara documentos y Monteagudo, el argentino de Tucumán, se lo llevó a Bolívar a Huanchaco, Perú. Todo eso nos prueba, ¿verdad?, que nuestros hombres son trascendentes y ese es el reposo de Honduras para salir adelante y salir del letargo en que supuestamente hemos estado. Y es definitivamente importante que desde la academia y de los medios podamos recuperar ese pensamiento. El legado, por ejemplo, que grandes comunicadores, grandes periodistas, letrados, como Froilán Turcios, Medardo Mejía, Álvaro Contreras, Rafael Eliodoro Valle, morazanistas, protectores del pensamiento morazanista. Y todos los hombres, fíjense que en Honduras, todos los hombres del pensamiento de cualquier color político han sido notables morazanistas. Rómulo Ernesto Durón, Adolfo Zúñiga, Ángel Zúñiga Huete, Juan Valladares. Todos estos hombres han aportado, Rafael Bardales Bueso, Efraín Philander Díaz Chávez, Longino Becerra, Matías Funes, el viejo y el joven, Ventura Ramos. Pero ojo, licenciado, los referentes de Morazán, los tres talentos más grandes de América Latina, con dimensión universal, le cantan a Morazán. Rubén Darío fue el primero que exaltó la figura de Morazán. José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, exaltó a Morazán. Y Pablo Neruda, la voz telúrica de América, exalta la figura de Morazán. Yo le agradezco que usted haya participado hoy y que hayamos podido aportar con este programa a ese pensamiento que es necesario que mantengamos, que recuperemos y que no olvidemos. Y sobre todo que lo practiquemos. Muchas gracias, licenciado, por su invitación y agradeciendo también, ¿verdad?, este medio de comunicación que está muy interesado en fomentar el arte, la cultura y la historia nacional, la salvación de la patria, porque con la historia nacional creamos la identidad y los valores y, como dicen la presidenta también, fortalecemos la memoria histórica. De eso se trata y para allá vamos, creo yo. Y aquí estamos también para impulsar esa recuperación de nuestra memoria histórica, el pensamiento de nuestros pioneros. Gracias por su sintonía. Nos encontramos en una próxima de Al Banquillo.